Buenas tardes. Vamos a continuar con Hechos capítulo 11. Señor, gracias por tu palabra, porque a través de ella nos hablas, conocemos más de ti, de tu carácter, de tu personalidad y lo que quieres para nosotros, que siempre sabemos es bueno. Como dices en tu palabra, todas las cosas son para bien para los que aman al Señor, y nosotros te amamos, Padre. Gracias porque nos das este tiempo y lo ponemos en tus manos. Amén. Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Gentiles, no judíos, eso es gentil. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Les suena familiar? Acuérdense cuando los fariseos cuestionaban a Jesús por qué entraba en casa de publicanos, que eran lo menospreciado del pueblo judío. Cuando habló con la mujer samaritana, cuando ellos decían, pero es que samaritanos, ella le decía a él, samaritanos y judíos no se hablan entre sí. Más o menos acá están diciendo lo mismo. ¿Cómo te vas a mezclar con gentiles? Y peor aún, ¿cómo vas a comer con ellos? Eso te contamina. Es como si todo lo que enseñó Jesús, ahí en esa discusión, hubiera quedado en nada. Incluso Pedro no lo tenía tan claro. Acuérdense que en la visión el Señor le tuvo que aclarar que no llamara inmundo lo que él había creado. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando. Acuérdense que es importante estar orando cuando se quiere esa respuesta del Señor. Nuestra disciplina en oración. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y ahí les está dando una lección muy importante, porque ahí está hablando el Señor: si yo limpié esa comida que tú ahora estás llamando común, los gentiles, que en ese momento eran como lo que los contaminaba, también íbamos a poder ser limpiados. Aquí está hablando de todo eso, yo lo limpio. ¿Quién lo limpia? El Señor. No hay ninguna otra forma de tener esa limpieza, ni en nuestros alimentos, ni en nuestra vida, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestro corazón. Él es el que limpia. Es como si fuéramos ese lienzo. Y el Señor es el que pone en ese lienzo todo lo que va a limpiar en nuestra vida. Él nos vuelve a poner en ese lienzo. Somos ese lienzo sobre que Él puede dibujar, escribir. Y es mejor que Él lo haga, no nosotros. Esa es la forma en la que Él está acá diciendo: no llames común lo que Dios limpió. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón,
quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y este versículo 14 me parece fundamental para todos nosotros, los que creemos. Y es que esas palabras que llevamos de Cristo a otra casa, o que llegan de otros hacia nuestra casa, que son la palabra del Señor, traen la salvación a nuestra casa. Es importante que a través de la palabra, que es Jesucristo, que es el Verbo, la salvación permanezca en nuestra casa y esté presente y sea llevada a otros hogares y a otros lugares. Entonces, clave que esta salvación, que dice por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, es lo que tenemos que hacer que se multiplique, que nuestros hermanos en la fe, todos los cristianos de diferentes denominaciones, evangélico, católico, luterano, anglicano, protestante, todos los que quieran, estén ceñidos a la palabra de salvación, porque en últimas esto es lo que tiene que llegar a toda nuestra casa y a todas las casas de los creyentes. Por eso el lenguaje dentro de nuestras casas tiene que ser el lenguaje de salvación, para que de aquí a mañana, pues ese es una semilla que va quedando en nuestra familia y el Señor es el que la hará crecer. Nosotros la ponemos. Aquí está tu semilla, tu palabra, y Él hace que esa salvación comience a crecer en cada uno de los miembros y esa relación con el Señor comienza a gestarse en casa. De ahí nuestro llamado sacerdotal como hombres en nuestros hogares, de llevar esta palabra de salvación, leer la Biblia en la casa, con nuestra familia, leérsela a nuestros hijos, y el Espíritu Santo nos da la sabiduría para explicar todo aquello que aquí se quiere, que ellos entiendan, y de las dudas que tengan, y en oración se puede hacer. Y que a ellos se les vuelva normal. Así como en nuestros hogares antes veíamos el periódico en las mañanas, ya casi no se ve, pero antes era así. Que sea la Biblia la que se vea y se lea en la casa, no que quede solo abierta. Y es que ahí la tenemos como un monumento. Tiene que llegar a nuestro corazón y a nuestra mente. Y toca así. Se hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Las palabras que están acá. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, o sea, en el Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que eso se lo dio el Señor. Si el Señor es el que los limpia, el que además hace que descienda el Espíritu Santo sobre ellos y se manifieste a través de su palabra y todos en oración, así como en Pentecostés a nosotros, miren la pregunta que sigue: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, me iba a poner yo a decir: no, señores, que ellos no están circuncidados, no están siguiendo la Torá como es, el Pentateuco, que lo conocemos así en nuestra Biblia, ¿no? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? A veces con ciertas cosas
estorbamos lo que el Señor quiere hacer en la vida de otras personas. Si lo estorbamos en lo que quiere hacer en nuestra vida, y eso que creemos, leemos, nos esforzamos, queremos ser ese lienzo, y nosotros mismos escribimos lo que no debe ser en el lienzo, mayor responsabilidad tenemos en que no seamos estorbo a lo que el Señor quiere hacer en otros lienzos y manifestarse en ellos y hacer una obra de arte completa en sus vidas, incluyendo este bautizo en el Espíritu Santo y que se manifieste de esa manera. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, allá en esa iglesia no está el Espíritu Santo? ¿Quiénes somos? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y el punto de partida, arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, a pesar de que había una diáspora y se habían esparcido, solamente hablaban con judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, o sea, a los gentiles. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Y mucha gente dice, no, es que es importante que esta persona vaya a mi iglesia. Y aquí lo importante es que se hable del Señor y por convicción las personas crean en el Señor y se conviertan a Él. No es un traspaso de iglesias. Convertirse al Señor. La conversión de la que está hablando acá. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esto que hace Bernabé aquí es muy importante. Listo, vieron el arrepentimiento, la conversión, sus ojos están en el Señor, pero esto requiere un esfuerzo. Y aquí lo aclara muy bien. Propósito de corazón, o sea, que ese sea el propósito de su corazón. Permaneciesen fieles al Señor. O sea, tiene que haber un propósito después de que yo creo, sí, que permanecer fiel al Señor. Lo que aleje mi fidelidad del Señor va en contra de lo que aquí dice. Entonces no es un propósito real de mi corazón. Mucha gente dice, no, yo voy a la iglesia y mi llamado es que yo quiero, ¿no? Que yo quiero. Va mal planteado. Es donde el Señor lo pone y Él se encargará de mostrarle ese llamado. Ese llamado. Pero ¿cuál es el propósito de ese llamado? Permanecer fieles al Señor en el corazón. No es que yo tengo que ser el pastor o el sacerdote o el cardenal y ese es el propósito. Escalar como si eso fuera una empresa. Ese es mi propósito, ¿no? ¿Cuál debe ser el propósito? Permanecer fieles al Señor. ¿Dónde? Desde donde esté. Desde su trabajo. Desde donde esté. Desde el colegio, desde la universidad. Desde su empresa. Desde su casa. Propósito, permanecer fieles al Señor. Habla de un esfuerzo. Pues claro, siempre está esa parte inicial en la que lo vivo con toda.
y después a permanecer. Esta es la parte difícil. Ahora, aclara de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué bueno ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de fe, así como Bernabé. Y alguien que está lleno de eso es que puede decir, pongan ese propósito en su corazón. Yo creo que uno decía, pero ¿y cómo pongo ese propósito en mi corazón? Tiene que estar. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Congregarse es importante. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí por primera vez, oiga, hay cristianos. Estos son cristianos. Estos son cristianos. Qué orgullo que nos puedan identificar. Porque ellos no se autonombraron o se denominaron a sí mismos así. Ahora vamos a ser cristianos, no. Los de afuera, se les nota que son cristianos. Qué lindo este primer nombre de la iglesia. Cristianos. ¿Por qué? Porque se les notaba. Y los de afuera fueron los que los llamaron. Ser identificado por eso, magnífico. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, por la hambruna que había. La iglesia se apoyaba aún en la distancia. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué bonita historia esta. Este capítulo me pareció muy bello. Gracias, Señor, por este capítulo 11, por tu palabra, por tu enseñanza, y que esta palabra quede siempre en nuestro corazón, que nos aprendan a identificar como esos cristianos, así como ese primer nombre tan lindo de la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te amamos, Señor, y hemos leído y orado en el nombre de Jesús. Amén. Y no olviden que sobre sus vidas hay promesas que vienen desde arriba.